Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy aquí y hoy tenemos un chisme jugoso pero jugosísimo. Ya saben que a mí me encanta traerles lo último del mundo del entretenimiento, y hoy, mis amores, vamos a desentrañar una bomba. Una bomba. Y no es cualquier bomba, no. Es una bomba que involucra a dos de las estrellas más queridas y famosas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, es la pareja de Love is in the air. El título lo dice todo, bomba, actriz revela la pelea épica en el set Kerem y Hande al descubierto. Prepárense porque lo que les voy a contar va a dejar a más de uno con la boca abierta. Pero antes de empezar a soltar el chisme, como siempre, quiero darles una calurosa bienvenida a todos los que se suman por primera vez. Gracias por estar aquí. Y si son nuevos por el canal, ya saben, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tenemos muchos chismes, análisis, noticias y sorpresas esperándolos. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ok, ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos con cariño la serie Love is in the air, ¿verdad? Esa comedia romántica que nos tuvo pegados a la pantalla, suspirando por Eda y Serkan, y que nos enamoró con sus paisajes, sus personajes y por supuesto, la química increíble entre Kerem y Hande. Fueron y siguen siendo una de las parejas más queridas y comentadas, tanto en la ficción como en la vida real. Su relación traspasó la pantalla, y eso solo hizo que el fenómeno Love is in the air creciera aún más. Pero, ¿qué pasa cuando la magia se rompe? ¿Qué pasa cuando la presión, el estrés y las diferencias personales se interponen en el camino? Pues bien, en este vídeo vamos a adentrarnos en el lado oscuro de la fama y descubrir qué pasó realmente detrás de las cámaras. Y créanme, lo que vamos a escuchar va a sorprender a más de uno. Porque aunque la serie y su relación nos dieron momentos hermosos, parece ser que no todo era miel sobre hojuelas en el set. Como les decía, el título lo revela, una actriz, cuyo nombre vamos a mantener en secreto por el momento, ha decidido romper el silencio y contar, en detalle, lo que realmente ocurrió durante una de las grabaciones. Según sus declaraciones, hubo una pelea épica. Épica, sí, con todas las letras. Una pelea que involucró a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que dejó a todo el equipo completamente paralizado. La fuente de esta información es nada más y nada menos que una actriz secundaria que compartió set con ellos durante la filmación de la serie. Ella, obviamente, no se atreve a revelar su nombre completo por temor a represalias, pero decidió compartir su testimonio de manera anónima a un medio de comunicación turco, conocido por su imparcialidad y rigor en la investigación. Este medio, después de verificar la veracidad de las declaraciones, decidió publicarlas. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Según esta actriz, la tensión entre Kerem y Hande se había acumulado durante semanas. Las largas jornadas de trabajo, la presión de las grabaciones, las expectativas de los fans, todo eso, sumado a las personalidades fuertes de ambos actores, habría creado un ambiente muy tenso en el set. Las discusiones y los roces eran cada vez más frecuentes, y el equipo de producción tenía que mediar constantemente para evitar que la situación se descontrolara. Pero el día que la tensión explotó, fue durante la grabación de una escena romántica. Una escena, según la fuente, que requería mucha complicidad y conexión entre Kerem y Hande. El problema, al parecer, fue que la química entre ellos no estaba fluyendo en ese momento. La actriz anónima relata que Kerem, en un intento por ayudar a Hande a entrar en el personaje y sentirse más cómoda, hizo un comentario que, según la fuente, fue interpretado por Hande como una crítica y una falta de respeto. El comentario en cuestión, según la actriz, fue algo así como: Hande, relájate. Confía en mí. Recuerda lo que hablamos antes de la escena. Deja que fluya. Palabras que en principio podrían parecer inofensivas, pero que en el contexto de la tensión acumulada, y con los ánimos ya caldeados, fueron la chispa que encendió la mecha. Hande, al escuchar esto, reaccionó de inmediato. La actriz anónima cuenta que primero, se quedó completamente petrificada. Luego su rostro se tornó rojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Y fue entonces cuando la pelea estalló. Según la actriz, Hande le respondió a Kerem, elevando la voz: no me digas lo que tengo que hacer. Yo sé cómo actuar. No necesito tus consejos.
Kerem, por su parte, no se quedó callado. Respondió también elevando la voz: no te estoy dando consejos. Solo quiero que nos concentremos y hagamos bien esta escena. Por el amor de Dios, estamos aquí para trabajar. La discusión, según la fuente, se volvió cada vez más acalorada. Empezaron a gritarse, a reprocharse cosas del pasado, a sacarse en cara errores y malentendidos. La actriz relata que el equipo de producción y el resto del elenco quedaron boquiabiertos. Nadie sabía qué hacer. El ambiente se volvió irrespirable. La pelea, según la actriz, duró varios minutos. Gritos, reproches, lágrimas, un verdadero caos. La fuente asegura que hubo momentos en los que parecía que la pelea iba a llegar a las manos. Tuvo que intervenir el director de la serie y algunos miembros del equipo de producción para separarlos y calmar los ánimos. Después de la pelea, el ambiente en el set fue aún más tenso. Kerem y Hande no se dirigieron la palabra durante el resto del día. Las escenas que tenían que grabar juntos se suspendieron, y el equipo tuvo que improvisar para no detener la producción. La tensión era tal que se podía sentir en el aire. La fuente, la actriz anónima, asegura que a partir de ese momento, la relación entre Kerem y Hande cambió para siempre. Aunque posteriormente intentaron mantener una fachada de profesionalismo y continuaron trabajando juntos, la chispa, la complicidad, la magia que había entre ellos se apagó por completo. Las risas, las bromas, los momentos de cariño, todo eso desapareció. La actriz en su testimonio también revela que después de la pelea, se corrió el rumor de que Kerem y Hande estaban pasando por una crisis en su relación, y que las cosas no estaban bien entre ellos. Este rumor, según la fuente, fue confirmado por varios miembros del equipo de producción, que aseguraron que las discusiones y los roces eran cada vez más frecuentes, y que la relación, en general, estaba muy deteriorada. La actriz, al final de su testimonio, afirma que la experiencia de trabajar en esa serie, a pesar de todo el éxito y la fama, fue muy dura. La tensión, la presión, la falta de comunicación y los problemas personales entre Kerem y Hande hicieron que el ambiente de trabajo fuera muy complicado, y que el rodaje de la serie fuera, en ocasiones, un verdadero infierno. Ahora, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues primero, que la fama y el éxito no siempre van de la mano con la felicidad. Que a veces las presiones y las expectativas pueden ser tan grandes que terminan por afectar las relaciones personales y profesionales. Segundo, que detrás de las cámaras y de las relaciones perfectas que vemos en pantalla, pueden esconderse verdaderos dramas. Y tercero, que la verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano, los secretos se descubren y las historias se cuentan. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, primero creo que nos hace cuestionarnos un poco la idealización de las parejas de la televisión. A menudo tendemos a romantizar las relaciones, a creer que son perfectas y que todo es color de rosa. Y la verdad, mis amores, es que la vida real no es una comedia romántica. Las relaciones, incluso las que nacen en el set de grabación, son complicadas y están llenas de altibajos. En segundo lugar, este testimonio nos da una idea de la presión a la que están sometidos los actores. Las largas jornadas de trabajo, las críticas constantes, la exposición mediática, la necesidad de mantener una imagen perfecta, todo eso puede pasar factura, y puede afectar la salud mental y emocional de las personas. Y por último, creo que este testimonio nos invita a ser más empáticos y comprensivos con las celebridades. A veces olvidamos que son seres humanos con sentimientos, emociones y problemas como los nuestros. Y que detrás de las cámaras y de las pantallas también sufren, se equivocan y tienen momentos de debilidad. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que Kerem y Hande lograron superar sus diferencias? ¿O creen que esta pelea marcó el fin de su relación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Pero ojo, porque esto no termina aquí. Esta es solo la punta del iceberg. Hay muchas más historias que contar sobre el mundo del entretenimiento, sobre las relaciones de los famosos, y sobre los secretos que se esconden detrás de las cámaras. Así que ya saben, no se pierdan mis próximos vídeos. Porque, como siempre, les voy a traer los chismes más jugosos, las noticias más impactantes, y las revelaciones más explosivas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de este chisme.
Como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Gracias, gracias, gracias. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo. Me interesa saber qué piensan sobre esta polémica. ¿Qué opinan de la pelea entre Kerem y Hande? ¿Creen que su relación se vio afectada por este incidente? Compartan sus opiniones, sus teorías, todo es bienvenido. Y ahora, para finalizar, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Porque aquí en este canal, siempre les traigo lo mejor del mundo del entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y cuídense mucho. Chao.